Recuerdo esa noche, la oscuridad de mi habitación engullendo mis miedos más profundos. ¿Qué destino les espera a aquellos que amo, a esos amigos luminosos y bondadosos que transitan la vida sin la fe que me consuela? Esta pregunta, un susurro persistente en el alma, se convirtió en un grito silencioso. Es la misma angustia que, me atrevo a creer, atormentó a Javier Morales, el hombre que nos mostró la pasión de Cristo con una crudeza desgarradora. Él, un centinela de la fe, forjado en batallas personales, se atrevió a hacerle a Jesús la pregunta que todos tememos: ¿qué les sucede a todos los no creyentes? La respuesta que recibió no fue un bálsamo, sino una verdad tan cruda y sin adornos que le rompió el corazón. Y podría romper el tuyo también, forzándote a confrontar una realidad mucho más desafiante de lo que jamás imaginaste. ¿Estamos preparados para escucharla, para despojarnos de nuestras ilusiones más queridas? Todos cargamos con un peso silencioso, ¿verdad? Una ansiedad que se aferra al alma cuando pensamos en aquellos a quienes amamos, esos amigos y familiares con risas contagiosas y corazones puros, que transitan la vida sin el consuelo de la fe que a nosotros nos sostiene. ¿Qué destino les aguarda? ¿Se enfrentan a una eternidad de separación, a un vacío desolador, o hay algo más, algo que ni siquiera nos atrevemos a contemplar? Esta no es solo una cuestión teológica para debatir en púlpitos o libros. Es un tormento profundamente personal que acecha nuestros momentos de quietud, alimenta nuestras oraciones más íntimas, y a veces, incluso sacude los cimientos mismos de nuestra propia creencia. Anhelamos una respuesta clara, una seguridad compasiva, pero a menudo, nos encontramos con un silencio ensordecedor, un abismo de incertidumbre que nos deja el corazón dolorido y vulnerable. Recuerdo una noche, la oscuridad de mi habitación engullendo mis miedos más profundos, donde el silencio de la casa amplificaba cada temor no expresado. Un amigo cercano, un alma brillante y amable que valoro inmensamente, me había confesado su profundo ateísmo. No lo hizo con desafío ni arrogancia, sino con una convicción genuina y serena que me dejó perplejo. Mientras yacía allí, mirando al techo, la imagen de su rostro, tan lleno de vida, y sin embargo desprovisto de lo que yo consideraba una esperanza espiritual, me traspasó el alma. Una oración desesperada escapó de mis labios, no como un ruego por su conversión, sino por entendimiento puro: Señor, ¿qué les sucede a ellos? A todas esas buenas personas que no te conocen o no creen en ti. Fue un grito crudo y sin filtros, un eco de la misma pregunta que Javier Morales se atrevió a hacer. Fue en ese espacio de profunda vulnerabilidad, en esa súplica desesperada nacida de la angustia por los que amaba, donde sentí una conexión innegable. No fue una visión directa, sino los ecos de un encuentro aún más profundo, el de otro buscador. Imaginé a Javier Morales, quizás en su propio Getsemaní, luchando con esta misma pregunta, derramando su alma ante el Señor al que ha defendido con tanta pasión y sacrificio. Y es aquí donde la premisa nos advierte. La respuesta que recibió no fue un bálsamo reconfortante, sino una verdad tan cruda y sin adornos que le rompió el corazón. ¿Estamos realmente preparados para confrontar una realidad mucho más desafiante de lo que jamás imaginamos, para despojarnos de nuestras ilusiones más queridas? Esta es la encrucijada, el punto donde las verdades se revelan, y nuestro entendimiento del amor y la justicia divinos se transforma. Este tormento no es exclusivo mío, ni de Javier Morales, es un eco universal que resuena en los corazones de millones. ¿Quién no ha sentido ese nudo en el estómago al contemplar la finitud de la vida, esa certeza ineludible de que el tiempo inexorable nos arrastra a todos hacia un destino desconocido? Piensa en aquellos rostros amados que iluminan tus días, tus padres, tus hijos, ese amigo que siempre te hace reír. Cuando los observas, no te asalta, aunque sea por un instante, la inquietante pregunta sobre su eternidad, sobre el velo que se cierne tras la última respiración. Es una ansiedad que se cuela en la tranquilidad de la noche, un susurro frío que nos recuerda nuestra propia impotencia ante lo inminente, un peso silencioso que llevamos todos, creyentes y no creyentes por igual, solo que afrontado desde perspectivas tan dolorosamente distintas. Cada amanecer nos ofrece un lienzo nuevo, pero también nos acerca un poco más al crepúsculo final. ¿Cómo encontramos propósito en esta danza efímera, en la belleza fugaz de una flor que se abre y se marchita en un día, si la promesa de una eternidad nos es ajena o negada? Observa la risa despreocupada de un niño en el parque,
la pasión de un artista entregado a su obra, la ternura de una pareja anciana tomándose de la mano. En cada uno de ellos reside una búsqueda inherente de significado, una huella de lo trascendente. Pero ¿qué pasa cuando esa búsqueda no encuentra su anclaje en lo divino? Cuando la arena del reloj se agota y solo queda el vacío. Esa es la angustia que nos une, la pregunta que nos desvela a todos, independientemente de nuestras creencias, sobre el legado, sobre el después. El sufrimiento, esa sombra ineludible que nos visita a todos, no entiende de credos ni de dogmas. Desde la pérdida devastadora de un ser querido, hasta el dolor silencioso de una enfermedad crónica, la vida nos confronta con nuestra propia fragilidad. ¿Dónde encontramos consuelo cuando el mundo se desmorona a nuestro alrededor? Cuando las respuestas terrenales se agotan, y el alma clama por algo más grande, por una esperanza que trascienda la tumba. Es en esos momentos de vulnerabilidad extrema, donde la pregunta sobre el destino de los no creyentes se vuelve más punzante, más personal. ¿Hay un abrazo compasivo esperándolos más allá del umbral, o solo un silencio perpetuo? Esta es la encrucijada emocional, que nos invita a reflexionar, a confrontar nuestras propias verdades y miedos más arraigados. La noche en que recibí la llamada, el sonido del teléfono cortó el silencio de mi apartamento como un cuchillo afilado. Era Elena, la hermana de Marcos, mi amigo de la universidad, el mismo que me había hablado de su ateísmo con tanta calma. Su voz, un hilo quebrado por el llanto, solo pudo pronunciar unas pocas palabras. Marcos, se ha ido. Un accidente de coche inesperado, repentino, brutal. El mundo se detuvo. No fue solo la pena por su ausencia, sino una punzada mucho más profunda. Un frío existencial que me caló hasta los huesos. ¿Qué significaba esto para él? Para su alma, si es que creía en una. La imagen de su risa, tan vívida, se mezclaba con el abismo de la incertidumbre. Esa noche, la pregunta que me había atormentado en la oscuridad se convirtió en una urgencia ineludible, una necesidad visceral de encontrar a alguien, a asterisco quien fuera asterisco, que pudiera ofrecer una pizca de verdad, un faro en esa tormenta de dudas. Sabía que no podía seguir solo con esta carga. Tras la demoledora noticia de Marcos, mi mundo se fracturó. La noche se convirtió en un torbellino de búsquedas desesperadas. Mis dedos volaban por el teclado, devorando artículos, foros, debates teológicos y filosóficos. ¿Qué decían las escrituras? ¿Qué argumentaban los teólogos sobre el destino de los justos no creyentes? Las pantallas de mi ordenador y mi móvil ardían con respuestas contradictorias. Una maraña de interpretaciones que solo ahondaban mi confusión. Me sumergí en textos sagrados, en tratados de apologética, en discusiones académicas sobre la misericordia divina y la justicia. Cada libro abierto, cada página leída, prometía una luz, pero solo me dejaba más ciego, más perdido en un laberinto de dogmas y especulaciones. ¿Cómo podía haber tantas versiones de la verdad, tantas sendas que parecían llevar a lugares tan dispares? El ruido de la información era ensordecedor, pero el silencio de una respuesta clara, tangible, compasiva, seguía siendo el eco más fuerte en mi alma atormentada. Busqué consuelo y claridad en voces humanas, esperando que alguien me ofreciera un ancla. Llamé a un viejo sacerdote, un hombre sabio y bondadoso, cuya fe siempre me había parecido inquebrantable. Sus palabras, aunque llenas de compasión, eran las mismas que ya conocía. Dios es amor, su misericordia es infinita, no juzgues tú lo que solo a Él le compete. Suspiraba, asintiendo, pero el vacío persistía. Hablé con amigos creyentes, quienes ofrecían oraciones o la esperanza de un camino inesperado para Marcos, pero sus ojos reflejaban la misma incertidumbre que yo sentía. Incluso me acerqué a un colega ateo, buscando quizás una perspectiva diferente, una lógica que pudiera mitigar mi angustia. Pero su pragmatismo sobre la nada tras la muerte solo intensificó mi desolación. ¿Acaso nadie tenía una respuesta que calmara este tormento, que abrazara la complejidad de mi dolor y mi amor por Marcos? Cada conversación, por bien intencionada que fuera, se sentía como un parche endeble sobre una herida abierta. Intenté racionalizarlo todo, construir mi propia fortaleza lógica contra el miedo. Quizás me decía, el amor de Dios es tan vasto que abarca incluso a quienes no lo nombran, a quienes viven rectamente sin buscarlo explícitamente. Me aferré a la idea de que la intención del corazón, la bondad intrínseca, podría ser suficiente.
pero cada intento de consuelo racional se desmoronaba ante la magnitud de la pregunta. ¿Era mi esperanza solo un autoengaño, una forma de evitar la verdad incómoda? La mente, tan capaz de construir mundos, se revelaba impotente para desentrañar este misterio. La frustración crecía, una marea silenciosa que amenazaba con ahogarme. Había llegado a un callejón sin salida, donde el intelecto y la emoción chocaban sin resolución. Fue entonces, en el cénit de mi desesperación y mi búsqueda infructuosa, cuando el eco de la historia de Javier Morales resonó con una intensidad sobrecogedora. En el cenit de mi desesperación, con el alma exhausta de buscar respuestas en vano, el eco de la historia de Javier Morales resonó en mí con una fuerza abrumadora. Cerré los ojos, no para escapar de la oscuridad, sino para encontrar la más profunda, más íntima, un santuario donde la lógica humana se desvanecía. Me imaginé a Javier, aquel hombre de fe inquebrantable que se atrevió a interrogar al mismísimo Jesús, postrado en un jardín sombrío, quizás su propio Getsemaní, con la misma angustia que me consumía. Podía sentir su dolor, su súplica sincera por aquellos que amaba y que no conocían el camino. El aire se volvió denso, cargado con el peso de siglos de preguntas sin respuesta, un silencio que vibraba con la expectativa de algo inminente. Estábamos ambos, Javier y yo, al borde de una verdad que desafiaría todo lo que creíamos saber. Una luz tenue, casi imperceptible, comenzó a filtrarse por entre las sombras, prometiendo no alivio fácil, sino una revelación cruda y transformadora. No fue una voz atronadora del cielo la que percibí, sino la sensación de una presencia abrumadora, el susurro de una verdad que se desplegaba, como un pergamino antiguo, directamente en el centro de mi ser. Sentí la misma oleada de perspectiva divina que debió inundar a Javier Morales, una comprensión que era a la vez desgarradora y profundamente esclarecedora. En ese instante, su figura imaginada se transmutó en un faro de compasión, sus ojos reflejando no condena, sino una tristeza infinita, la misma que Jesús debió sentir al revelar lo que no era un bálsamo, sino una espada que traspasaba el alma. Me sentí vulnerable, expuesto, como si mi corazón se abriera para recibir una verdad que no pedía permiso, que no se disfrazaba de consuelo superficial. ¿Cómo podía ser tan doloroso el amor divino, tan inquebrantable su justicia? La respuesta empezaba a formarse, no en palabras, sino en una resonancia visceral, un conocimiento que se grababa a fuego en mi espíritu, preparándome para un entendimiento que cambiaría todo. Esta verdad, que se me revelaba a través del prisma de la experiencia de Javier, no buscaba destruir mi fe, sino purificarla, despojándola de las ilusiones reconfortantes que había construido. Sentí una mano invisible en mi hombro, firme pero gentil, como la de un mentor que te guía a través de un camino pedregoso, sabiendo que cada paso, aunque doloroso, te acerca a un terreno más sólido. Comprendí que la justicia de Dios no era fría ni arbitraria, sino una extensión inherente de su amor, una realidad que exigía ser mirada de frente, sin adornos. Estábamos preparados para aceptar un amor tan vasto que abraza la libertad de la elección, incluso si esa elección nos aleja de él. Este encuentro íntimo, esta comunión con la angustia de Javier y la verdad de Jesús, me preparaba para las revelaciones que vendrían, no como sentencias, sino como invitaciones urgentes a la reflexión, a la acción, a una comprensión más profunda de nuestro propósito, y la infinita misericordia que a pesar de todo, nos envuelve. Y así, las verdades profundas y desgarradoras comenzaron a revelarse, no como una lista de condenas frías, sino como una comprensión profunda y dolorosa de la realidad divina, haciendo eco de la esencia misma del encuentro de Javier Morales. Sentí como cada palabra, cada concepto, se grababa a fuego en mi espíritu, no para juzgar, sino para iluminar el camino con una luz que era a la vez implacable y tierna. Era como si el mismo Jesús, a través de la experiencia de Javier, me invitara a despojarme de mis propias expectativas, y a abrazar una verdad que trascendía la comodidad, una que exigía una mirada más honesta, hacia la libertad que nos ha sido otorgada. Estaba preparado mi corazón para recibir un amor tan vasto que incluso permitía la dolorosa distancia. 1. El abismo de la elección. Jesús reveló que el dolor no reside en el juicio arbitrario de Dios, sino en la elección no forzada de la humanidad de apartarse de la fuente misma de la vida. Imagina un manantial cristalino, burbujeante con agua pura y refrescante.
Y personas que, sedientas, eligen conscientemente caminar en la dirección opuesta, hacia el desierto. No es que el manantial las rechace, sino que ellas mismas se alejan. Esta es la tragedia, la agonía silenciosa que atraviesa el corazón divino. Ver a sus hijos, a los que ama con pasión infinita, alejarse voluntariamente de su abrazo, eligiendo un camino que los lleva a un vacío autoimpuesto. Es un dolor que nace de la libertad, un eco amargo de lo que podría haber sido, de la comunión rechazada. 2. El peso de la incredulidad. No es un descuido menor, una simple omisión sin consecuencias. Es un profundo desapego de la corriente divina que sustenta toda existencia. Piensa en el aire que respiras, invisible pero vital, o en el latido constante de tu propio corazón, que a menudo damos por sentado. La fe, o la ausencia de ella, no es un accesorio, sino el vínculo con la esencia misma de lo que nos da vida y propósito. Desconectarse de esa corriente es como intentar remar contra la marea de la realidad espiritual, una lucha solitaria que agota el alma y la deja a la deriva en un océano de incertidumbre, ajena a la brújula que podría guiarla a puerto seguro. 3. El alcance ilimitado de la misericordia, la firmeza inquebrantable de la justicia. El amor de Dios es, sin lugar a dudas, infinito, extendido a cada alma sin excepción, como un sol que brilla sobre justos e injustos. Pero su justicia es igualmente verdadera, reconociendo cada decisión y cada acción. ¿Cómo reconciliamos estas dos verdades aparentemente opuestas? Es como un padre que ama inmensamente a su hijo, pero que también debe permitir las consecuencias de las malas decisiones del hijo, no por falta de amor, sino por respeto a su libertad y a la realidad de las leyes que rigen el universo moral. La misericordia siempre anhela abrazar, pero la justicia no puede ignorar el camino elegido, el eco de cada no, pronunciado ante la invitación divina. 4. Luz dada, luz rechazada. No somos juzgados por lo que no pudimos saber, por la verdad que nunca nos fue revelada, sino por la luz que sí recibimos, por los susurros de la conciencia que resuenan en lo más profundo de nuestro ser, por la verdad manifestada a nuestro alrededor en la belleza de la creación y en la moral universal. Incluso aquellos que nunca oyeron su nombre, no han sentido la llamada a la bondad, a la compasión, a la búsqueda de un propósito mayor. La luz de la razón, la voz interior de la moralidad, el anhelo de trascendencia, estas son las chispas divinas que iluminan el camino para todos. El juicio no es por ignorancia, sino por la elección de apagar esa chispa, de ignorar la luz que, de una u otra forma, se nos ha ofrecido. 5. La agonía del alma no reclamada. El dolor, la verdadera pena, es por el potencial perdido, la herencia divina no reclamada, el banquete eterno no probado. Imagina una mesa suntuosa, rebosante de los manjares más exquisitos, preparada con amor, por un anfitrión generoso para todos sus hijos. Y luego, la tristeza de ver sillas vacías, invitaciones rechazadas, almas que, por diversas razones, nunca se sentaron a probar la alegría, la paz y la plenitud que les esperaban. Esta es la agonía que no solo siente el corazón de Dios, sino también el nuestro, cuando pensamos en nuestros seres queridos que no han reclamado esa herencia, que se han perdido la celebración eterna por elección o por desconocimiento, dejando un hueco irreemplazable. 6. El llamado urgente a unir la brecha. La respuesta de Jesús no fue un decreto de condena final, sino una profunda amplificación de la necesidad urgente y desesperada de que nosotros, los creyentes, seamos puentes. Somos llamados a cruzar el abismo con amor y compasión, a compartir la buena nueva, no con imposición, sino con el testimonio de nuestras vidas, con la verdad que nos ha transformado. Estamos escuchando este llamado. Estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort, para interceder por aquellos que aún no han encontrado el camino, para mostrarles la luz que a nosotros nos guía. Esta revelación me golpeó con la fuerza de una responsabilidad ineludible, un peso que no es una carga, sino una invitación sagrada a la acción. 7. Dios llora por cada hijo perdido, y la cruz como súplica definitiva.
El corazón divino no es frío ni indiferente. Se aflige profundamente por cada alma que elige un camino que se aleja de la alegría eterna. Y en el centro de esta verdad desgarradora, se alza la cruz, no como un símbolo de juicio, sino como la súplica definitiva, el último y más desesperado ruego de amor. Cada gota de la sangre de Cristo derramada fue una invitación, una puerta abierta de par en par, un sacrificio inmenso para que nadie tuviera que perderse. Es el grito de un padre que lo dio todo para rescatar a sus hijos. Puedes sentir el peso de ese amor, la profundidad de ese lamento divino por cada uno de nosotros, por cada alma que se aleja, incluso de la gracia que se ofrece sin cesar. Esa verdad, tan cruda y sin adornos, que había roto el corazón de Javier Morales y el mío con él, no era una maldición, sino la revelación de un propósito sagrado. Comprendí que esa angustia visceral que sentía por Marcos, y por tantos otros, no era una debilidad de mi fe, o una incapacidad para aceptar la justicia divina, sino el eco de un amor mucho más grande, el mismísimo lamento de Dios por sus hijos. Esa pena, que me había calado hasta los huesos, se transmutó en una chispa, un fuego purificador. Y si este dolor, esta profunda tristeza por el destino de los que amamos sin fe, fuera en realidad un regalo, una invitación directa a participar en la obra divina? La sensación de impotencia que me había abrumado comenzó a disiparse, reemplazada por una energía inusitada, una urgencia que no venía de la desesperación, sino de una compasión recién descubierta. La oscuridad de mi habitación, que antes engullía mis miedos, ahora parecía resonar con una promesa, un llamado a la acción. Este no era el final, sino el verdadero comienzo. La carga de la incertidumbre, que me había aplastado bajo su peso, se reveló como una palanca, una herramienta para mover montañas de indiferencia. La verdad no me había roto para dejarme desolado, sino para reconstruirme con un propósito más firme, más urgente. El corazón roto de Javier Morales, y el mío, no era una señal de condena, sino el sello de una profunda empatía divina, una llamada a ser centinelas, no de juicio, sino de amor. ¿Te has sentido alguna vez tan abrumado por una verdad que te parecía insoportable, solo para descubrir que era precisamente lo que necesitabas para despertar, para actuar? Mis manos, que antes se sentían vacías y sin poder, ahora percibían la urgencia de tender puentes, de compartir la luz no con sermones vacíos, sino con una vida que reflejara esa misma compasión. El aire a mi alrededor, que antes me asfixiaba con dudas, ahora se sentía cargado de una nueva posibilidad, una corriente que me empujaba hacia adelante, hacia aquellos que, como Marcos, aún caminan en la penumbra. La pregunta inicial, la que me había atormentado sobre el destino de los no creyentes, no encontró una respuesta sencilla que disipara toda complejidad, sino una que transformó mi rol en ella. No se trataba de una condena ineludible o de un consuelo barato, sino de una invitación a la acción, a ser parte activa del amor redentor de Dios. Mi corazón, que se había sentido roto, ahora latía con una nueva esperanza, no por una certeza absoluta sobre el después individual de cada alma, sino por la certeza de mi propio propósito aquí y ahora. Y si la verdadera respuesta a la angustia no fuera una explicación teológica perfecta, sino la valentía de amar, de servir, de interceder, de ser un reflejo de esa misericordia que Javier Morales nos mostró en la pantalla y que ahora se revelaba en mi propia vida. Es un consuelo profundo saber que no soy un espectador pasivo, sino un participante activo en la narrativa divina, un puente de luz en la oscuridad. Esta verdad, lejos de paralizarnos, nos impulsa a una acción compasiva y urgente en nuestro día a día. Comprendemos ahora que nuestra angustia por quienes amamos sin fe es, en realidad, el eco del propio lamento divino, una invitación directa a ser puentes de luz y amor. ¿Cómo podemos vivir esta revelación? Ama incondicionalmente, escucha, comprende y abraza a quienes te rodean, sin importar sus creencias. Comparte tu fe no con palabras, sino con el testimonio silencioso de tu vida, con la alegría genuina que brota de tu conexión con lo divino. Ora con fervor, por aquellos que aún no han encontrado el camino, sabiendo que tus súplicas tienen un poder transformador. Transforma tu dolor en una fuerza motriz para tender una mano, para invitar a la mesa a quienes se sienten perdidos. Recuerda que no se trata de imponer, sino de ofrecer, de mostrar que el camino, aunque estrecho, es un abrazo abierto para todos.
Tu propósito es ser un faro de esperanza, un reflejo de esa misericordia infinita que nunca abandona. Y así, bajo el manto estrellado de una noche que ya no me oprimía con dudas, sino que me envolvía con la promesa de lo eterno, sentí la brisa de una paz profunda. Cada revelación, cada verdad cruda que había desgarrado mi corazón, ahora se transformaba en simiente de un propósito renovado. Ya no me consumía el miedo por los que amaba, sino que me impulsaba una compasión que trascendía el entendimiento humano, un eco del lamento divino que me invitaba a ser luz. Mira a tu alrededor. ¿No ves la misma urgencia en los rostros de quienes te rodean, en la belleza frágil de la vida que se despliega ante ti? La eternidad no es un destino distante, sino una semilla que germina en cada acto de amor, en cada puente tendido. Que esta verdad te inspire a ser ese faro, a dejar que tu propia vida sea el testimonio silencioso de una esperanza que nunca se apaga, un susurro de lo divino en un mundo sediento. ¿Qué huella dejarás en el corazón de aquellos que esperan tu luz? Esta verdad, tan profunda y conmovedora, resuena en los corazones de millones, trascendiendo tiempo y lugar. Mientras escuchas estas palabras, ¿dónde te encuentras en este preciso instante? ¿Qué hora marca tu reloj? ¿Y qué paisaje, qué rutina te rodea en este momento? Quizás, como yo, has sentido el peso de la incertidumbre por aquellos a quienes amas, o la punzada de una verdad que te ha removido por dentro. Esta no es una historia solo mía o de Javier Morales, es un viaje universal, una invitación a la reflexión y a la acción que nos alcanza cada uno en su rincón del mundo. ¿Te has visto reflejado en alguna de estas luchas internas, en esta búsqueda incesante de sentido y de propósito, en este deseo ardiente de que la luz alcance a todos? Tu experiencia es una parte vital de este tapiz humano, un testimonio valioso tejido con hilos de amor y desafío divino.